vamos a entrar en esta escuela bíblica y hoy lo vamos a hacer con una doctrina. Vamos a predicar sobre una doctrina importante y que se predica poco. Se habla poco sobre ella y yo creo que en este tiempo es un tema o una doctrina de las cuales se debe de hablar y de predicar, por supuesto, desde los púlpitos. Y me refiero a la doctrina del pecado, a la doctrina del pecado. Y en esta noche, pues vamos a ver, porque parece algo sencillo, bueno, el pecado es esto, y se puede definir en brevísimas palabras, pero la doctrina del pecado es una doctrina muy profunda, con matices que a veces ni tan siquiera hemos parado a pensar en esos matices, que eso es pecado. Lo hacemos y bueno, y en esta noche, si el Señor lo permite y nos da, y el tiempo nos lo permite también, claro está, de poder traer esta doctrina importante para el canal del Samaritano. Quisiera hablar en primer lugar sobre el origen del pecado. Miren, el origen del pecado es uno de los misterios bíblicos que no han sido revelados todavía. Es un misterio cómo ocurrió el pecado allí, ¿verdad? Es un misterio. Pero sin embargo, sí que tenemos una insinuación acerca de la entrada del pecado en el corazón de Satanás, como también, por supuesto, su introducción en el pecado dentro del ser humano, de la raza humana. Así que yo voy a hablar un poquito sobre la entrada del pecado en el corazón de Satanás. ¿Vale? Espero que escuches, Aquilino. Ahora, es importante, siempre lo digo, y lo ha dicho también nuestro hermano Rafa, que tengáis a mano pues siempre un blog y algo para tomar notas, porque es muy importante tomar notas, sobre todo cuando se trata de una doctrina o de un estudio bíblico. Siempre hay que tener apuntes al lado. ¿Por qué razón? Pues miren, porque quizás esto que voy a dar hoy, pues a lo mejor ya no usted lo vuelve a escuchar más. Y es por esa razón de que usted debe de tomar nota para que usted pueda acordarse, pues sobre todo de los textos que vamos a dar. Así que vamos a comenzar con Isaías capítulo 14 y desde los versículos entonces el 17. Hoy vamos a, como dice el hermano Chato, hoy vamos a ser bíblicos, vamos a dar Biblia. No va a ser una hipótesis, ni tal vez va a ser Biblia, y va a ser demostrando todo lo que vamos a decir con la Biblia, porque un tema como este, una doctrina como esta, tiene que tener Biblia. Si no hay Biblia, carece de sentido, carece de fuerza, carece de solidez. Isaías 14, versículo 2 al 17, dice el texto, ya lo conocemos todos de sobra, es muy conocido, dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán a ti, los que te vean te contemplarán diciendo: existe aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto. Perdón, es que me ha entrado una llamada. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ese es el texto de Isaías, donde hay
esa referencia que es conocida por todos. Miren, aun cuando este pasaje se refiere, porque esto aquí normalmente se está refiriendo al rey de Babilonia, esto es al rey de Babilonia. Esto lo vemos en el versículo 4, cuando dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? O sea, es algo que estaba hacia el rey de Babilonia. Esto. Sin embargo, tenemos razones de esta narración para saber que también está hablando de la rebelión de Satanás. Y esto precisamente lo vemos en unas expresiones aquí, que indudablemente esas expresiones del texto indudablemente están hablando y se están apropiando precisamente a Satanás. Las expresiones que hay aquí es: subiré, ensalzaré, me sentaré, subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Sobre todo esta última expresión que acabo de decirle, seré semejante al Altísimo, esta expresión merece precisamente una especial atención. Porque en Ezequiel, espero que escuchen, en Ezequiel capítulo 28, yo estoy atento al escritorio, mirando por si hay alguien que no escucha, pero se me puede pasar, Así que, Rafa, si hay alguno que se me pasa y no me di cuenta, ves que se ha pasado y no me da cuenta, pues me paras, ¿de acuerdo? Bien. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, dice el texto bíblico: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Miren, en la lamentación del profeta, el profeta Ezequiel, sobre el rey de Tiro, creemos cómo Satanás cayó por el orgullo de su propio corazón. Todo esto, hermanos, lo podemos decir, por lo menos yo me inclino, yo creo que todo esto está refiriéndose a Satanás. Así es que lo que vamos a hacer es hablar un poquito, para luego profundizar en el tema, sobre la introducción del pecado en la raza humana. Esto es interesante. Voy a dar una breve introducción para luego, por supuesto, entrar en profundidad desglosando los textos bíblicos de los cuales yo les voy a citar en esta tarde. Miren, la introducción del pecado en la raza humana, eso lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 3. Ustedes, que ya lo saben de sobra, pero para aquellos que no lo sepan, lo anotan, que en el capítulo 3 del libro del Génesis, ahí está precisamente, vemos la introducción del pecado en la raza humana. Y esto sucedió precisamente de una forma cuádruple. Cuando digo cuádruple, me estoy refiriendo de una forma de 4 partes o de 4 formas. Primero, por engaño. Por engaño. Y esto lo dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por lo tanto, vemos que esto sucede, primero, por engaño. Segundo, por desobediencia. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tercero, por la seducción de la serpiente. Y no lo voy a leer estos textos, apúntelo porque es un poquito largo, y está en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Si usted lee ahí, verá que fue la serpiente, o sea, Satanás, por medio de la serpiente, que hay una seducción. Y cuarto, por la malignidad de Satanás.
Satanás es un ser malvado, lo dice en el libro de Apocalipsis, dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice que fue arrojado a la... Sí, lo estaba viendo, más rápido que yo. Estaba viendo, gloria al Señor. Era la hermana Inmaculada que estaba poniendo en el escritorio y que no lo escuchaba. Pero estoy mirando y a veces, bueno, yo es que muchas veces me cuesta mucho escribir, sobre todo escribir a mano, o escribir por WhatsApp, o escribir en el escritorio, porque tengo un poquito de la enfermedad de Corea. La enfermedad de Corea no es que es una enfermedad de los coreanos, eso se le llama cuando las enfermedades de Corea son cuando tiemblan ciertas partes del cuerpo, pueden ser la cara, pueden ser las manos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces tengo un poquito de eso y a veces quiero darle y no atino. Así es que me disculpan si tardo un poquito. No solamente cuando los hermanos dicen algo, a veces tarda un poquito también. No es Parkinson, no, eso es otra cosa. El Parkinson es otra cosa distinta. Al Parkinson, a todo eso se le llama movimiento de Corea, pero no es porque sea Parkinson. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, el segundo punto de este estudio es la realidad del pecado. La realidad del pecado. Mire, tenemos que decir que el pecado es una realidad. Y es una realidad triste y terrible, las dos cosas. Este hecho puede ser comprobado de tres maneras. Primero, por la enseñanza de las Escrituras. Por la enseñanza de las Escrituras. Las Escrituras son muy, muy claras tocante a lo que es el pecado. Y entre los muchos pasajes que hay, solo voy a citar tres, porque hay muchísimos. En 1 Juan capítulo 1, versículo 29, dice, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice el texto bíblico, ya le he dicho que hoy vamos a dar Biblia, vamos a nombrar Biblia, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es una realidad. El mundo no es una persona en concreto, el mundo entero que estaba en pecado. Segundo, lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice la palabra del Señor, por cuanto todos, sin excepción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tercero, en Gálatas, capítulo 3, versículo 22, donde dice la Escritura, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y así es que vemos, hermanos, que en esos tres versículos estamos demostrando por medio de la Escritura la realidad del pecado. Segundo, por el testimonio de la humanidad. Vayan tomando nota porque esto es importante. Primero, por la enseñanza de las Escrituras. Segundo, por el testimonio de la humanidad. O sea, el testimonio de la humanidad sobre la realidad del pecado ha sido puesto en la legislación gubernamental. Le voy a explicar un poquito. Ha sido reconocido en cada religión, aunque sea falsa. Fíjense qué cosa. Aún en las religiones falsas, amén, la realidad del pecado, hermanos, ha sido puesta en evidencia, ha sido puesta en la realidad y ha sido expuesta como algo que es real. Y está registrado, por supuesto, aún en la literatura profana. Aún ahí, en esa literatura profana, está. Por ejemplo, le voy a nombrar algunos de ellos. Séneca, que fue primer ministro de Roma y español. Fíjense qué cosas, uno de los primeros ministros de Roma, del Imperio Romano, era español. Estaba aquí en España y era Séneca. Y Séneca, él dijo, todos hemos pecado. ¿Cuál más? ¿Cuál menos? Amén. Luego otro, es un poeta famoso, el
poeta Ovidio, un poeta famosísimo, dijo: todos nos hemos esforzado en alcanzar lo prohibido, o sea, el pecado. Y hay un proverbio chino, fíjense, hasta los chinos tienen un proverbio chino que dice: hay dos hombres buenos. Fíjese en el proverbio: hay dos hombres buenos. Uno está muerto y el otro aún no ha nacido. O sea, nadie. Gloria al Señor. Tercero, por el testimonio de la conciencia. O sea, cada persona sabe que es pecadora. ¿Sabe? O sea, ninguna persona con una edad responsable, por supuesto, ha vivido libre de un sentimiento de culpa personal. Nadie. O sea, el remordimiento de culpa personal o la contaminación moral del ser humano, o sea, el reconocimiento de la conciencia persigue a todos los hijos de Adán. A todos los hijos de Adán persigue el reconocimiento de esa conciencia. A todos. Tercero, vamos a hablar sobre el tercer punto, que es la naturaleza del pecado. Así que, como vamos a hablar sobre la naturaleza del pecado, primero tenemos que saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Así que lo primero que vamos a ver es lo que el pecado no es. Escuchen bien, lo que el pecado no es. El pecado no es un accidente. No es un accidente. Hay algunos que dicen que el pecado es un accidente, pero las Escrituras nos dicen todo lo contrario a ese pensamiento. El pecado resultó de un acto de desobediencia, de responsabilidad de parte de Adán. No fue un accidente, ¿verdad? Además, lo dice Romanos capítulo 5, versículo 19. El texto dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, la desobediencia fue con intención de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Segundo, el pecado, estamos hablando de lo que no es. Estamos hablando de lo que no es. El pecado no es una enfermedad. Algunos dicen que el pecado es una especie de enfermedad o una especie de plaga, y que aunque infortunados por ese azote, ¿verdad?, que viene, no somos culpables de la presencia del pecado. Eso es lo que dicen algunos. Pero como hemos dicho anteriormente, esto no cuadra con las enseñanzas de las Santas Escrituras. Tercero, es que el pecado no es una fragilidad lamentable. Repito, el pecado no es una fragilidad lamentable. Algunos, porque algunos a fin de, pues eso, de encontrar una disculpa para su indulgencia en lo malo, porque el hombre siempre trata de disculparse, siempre trata de justificarse, y sobre todo cuando el hombre hace algo que está mal, siempre trata de darse una indulgencia a sí mismo, darse una justificación. Y dicen que el pecado es una fragilidad lamentable. Pero el pecado, escuchen bien, el pecado no merece lástima. No, el pecado no merece lástima. El pecado merece condenación. Y el pecado, hermanos, como merece condenación, quiere decir que el pecador es culpable delante de Dios. Pues entraremos en detalles sobre el pecado. Cuarto, el pecado no es una negación. Estamos hablando de lo que no es el pecado. El pecado no es una negación. Miren, hay una secta que es la ciencia cristiana, es una secta muy grande, muy famosa, hay muchos artistas muy conocidos dentro de esa secta, la ciencia cristiana. Ellos enseñan que el pecado es una negación. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que la maldad es la ausencia de lo bueno. Esto parece que suena bien. La maldad es la ausencia de lo bueno y que el pecado es la ausencia de la justicia. Pero la palabra de Dios declara que el pecado y la maldad tienen existencia positiva y que son ofensivos a Dios. Son ofensivos a Dios. Vamos a leer un salmo, Salmo 51, versículo 4. Y dice la palabra del Señor: contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este texto echa por tierra totalmente, mis amados hermanos, a la enseñanza de esa secta de la ciencia cristiana. Quinto, estamos hablando de lo que no es el pecado. El pecado no es imprescindible. Y aquí entra el fatalismo. Aquí entra el fatalismo, que enseña que el pecado es una necesidad que no podemos escapar de él. Es algo necesario, y como es necesario, no podemos escapar de él. Y en consecuencia, debemos, pues eso, acomodarnos a la presencia del pecado, y esto a pesar de que el pecado por su naturaleza nos hace incurrir en culpa y responsabilidad personal. El punto de vista calvinista sobre la santificación es que solo la muerte puede librarnos del pecado. Escuchen bien, porque este es un punto calvinista. Yo no sé si algunos sabrán este punto del calvinismo. Ellos creen, hablando de la santificación, que la muerte es lo único que nos puede librar del pecado. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo con este punto calvinista? ¿Está de acuerdo realmente con que la santificación, hablando de la santificación, sí, Rafa, le estaba apretando. Gracias, Rafa, gracias. Sí, pero la enseñanza de la Escritura, hermanos, es distinta. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, palabras que expresan el pecado en el Antiguo Testamento, o sea, hay muchas palabras en el Antiguo, y aquí es donde vamos a entrar en matices, hermanos, matices que tal vez nunca nos hemos parado realmente sobre los textos que voy a anunciar. Hay ciertos matices que realmente nunca nos hemos parado en ellos y que son muy llamativos por el hecho de que la expresión de la palabra, hermanos, tiene unas connotaciones, tienen unas traducciones que a lo mejor nunca hemos parado a pensarlo en ello, y está hablando del pecado. Así que lo que vamos a hablar precisamente es de las palabras que expresan el pecado en el Antiguo Testamento. Después también pasaremos en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Pero comenzamos con el Antiguo Testamento, porque ahí está también, ¿verdad? Mire, la palabra más común para expresar pecado, literalmente, es errar al blanco. Esta palabra aparece en Jueces, capítulo 20, y en el versículo 16, y dice así en el texto, escuchen bien, dice: de aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con honda a un cabello y no erraban. Ahí aparece la palabra errar, que viene de la raíz del pecado, errar al blanco. Esta palabra significa cualquier desvío moral del blanco divino. Cualquier desvío moral del blanco divino es un pecado. O sea que en el alcance de esta palabra hebrea no solamente se incluyen, hermanos, los actos premeditados o ignorados, sino también el estado malo, la disposición impía de mente y de corazón. Como dice en el Génesis capítulo 4, versículo 7, dice: si bien hicieres, ¿se acuerdan de esas palabras que le reprocha precisamente Cristo a Caín cuando asesina a su hermano? Cuando hacen el sacrificio, ¿se acuerdan que los dos van a hacer un sacrificio a Dios? Abel se presenta con un sacrificio de animal, el Caín se presenta con el fruto de la tierra, y el sacrificio de Caín es rechazado, el sacrificio de Abel es aceptado. En fin, no voy a entrar en estos matices, en estos detalles, porque esto es otro tema, y saben que se enoja Caín por esto, y Dios le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será su deseo, y tú te enseñoreas de él. Gloria al Señor.
Por lo tanto, aquí está hablando, ese alcance, mis amados hermanos, que está hablando aquí de esa palabra que está hablando, incluye la premeditación, la ignorancia, pero también, hermanos, está hablando de la disposición del corazón, que está dispuesto a hacer lo malo, de ese corazón malo y de esa mente impía, ¿de acuerdo? Hay un texto que lo vemos en Éxodo, capítulo 9, versículo 27, y dice el texto: entonces Faraón envió, llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: escuchen, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. En Levítico capítulo 5 versículo 1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Fíjese bien lo que dice. Si uno es testigo de algo que otro realmente ha hecho malo, que lo ha visto, ha sido presente de algo que ha hecho malo, y lo llaman a testificar del asunto, le preguntan por el asunto realmente, y dice el texto, y dice, y lo vio y lo supo, y no denunciare, lleva el pecado él también. No crean que eso también es un pecado. O sea, también, miren, podemos ver, por eso le digo que anote, porque no podemos dar todos los textos, porque son muchísimos, pero usted puede coger, por ejemplo, en Números, capítulo 6, versículo 11, en el Salmo 51.2, en Proverbios, capítulo 8, versículo 36, en Isaías 42.24, en Oseas 4.7, bueno, entre otros muchos, ¿de acuerdo? Otra palabra para el pecado significa literalmente, escuchen porque esto es muy interesante, otra palabra para el pecado significa literalmente encorvado, torcido o ladeado hacia un lado. Vamos a ver si escuchan ahora. A ver si me acuerdo por dónde iba, ya se me va de la mente. Porque al cielo. Sí, ya he recordado. Hay otra palabra, ¿cómo que no se escucha? Si acabo de parar ahora mismo. A ver, ¿se escucha ahora? Dígalo por el escritorio. Vale. Otra palabra, que estoy hablando de lo que significa el pecado, he dicho que literalmente es encorvado, torcido o ladeado. Vamos a ver en un texto que nos vemos ahí algo tremendo en Isaías capítulo 21, versículo 3, dice: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, dice, como angustia de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Espiritualmente significa perversidad, significa iniquidad moral o la perversión de la naturaleza hacia lo malo. O sea, esta palabra hebrea que aparece aquí no se refiere tanto al acto mismo, sino al carácter del acto. Al carácter del acto. En Génesis capítulo 15, versículo 16, dice: y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En Isaías capítulo 5, versículo 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyunturas de carreta. O sea, hay otra palabra, hermanos, cuya raíz significa excitación, una excitación tempestuosa, o sea, en el fondo significa el hábito hacia el mal, amén. Si no se sigue oyendo el hermano brillante es porque tiene problemas en el móvil, que le está poniendo que no se escucha, entonces pienso que tiene que ser él. Díganselo que entiende y apague, ¿de acuerdo? Bien, hay otra palabra cuya raíz significa excitación tempestuosa, como he dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicar un poquito para que ustedes puedan entenderlo, porque a veces decimos palabras y decimos expresiones de palabras que si no las explicamos la gente se queda igual. Entonces quiero explicar un poquito cuando yo me refiero a esto, ¿de acuerdo? El pecado residente
particularmente, mis amados hermanos, en la disposición de la persona. Mire, es todo lo opuesto a la justicia. Para ver esto vamos a leer un texto, para que vean esto, un texto que lo va a aclarar perfecto, que es el Levítico capítulo 19, versículo 15, conocido por todos el texto, que este texto hay que tener cuidado, lo leemos muchas veces, pero hay que tener mucho cuidado con todo esto. No harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. ¿Qué les parece? Gloria al Señor. Estos detalles que a veces no nos damos cuenta, que a veces lo hacemos, a veces la justicia, la balanza de la justicia, la inclinamos hacia quien más nos conviene. Si es alguien que no es de mi entorno, lo mato y lo condeno. Pero si es alguien que me atañe a mí, que me duele, que es de los míos, pues entonces procuro, ¿verdad?, dejar que la balanza se incline hacia donde yo quiero. Y esto es un grave pecado. Voy a darle otra oportunidad, pero creo que es él. Vamos a ver. Otra expresión usada para el pecado, hermano, es revuelta contra la autoridad. Escuchen bien, revuelta contra autoridad debidamente constituida, o sea, apostasía o rebelión. En la versión de Reina Valera, hermanos, en nuestra Reina Valera, se traduce comúnmente como rebelión, Por eso en el Salmo 51.3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Otra palabra que expresa el pecado es cruzar la línea. Cruzar la línea o pasar más allá de lo que está autorizado. Cuidado con esto. Dice el Salmo 17.3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Gloria al Señor. Y Oseas capítulo 6, versículo 7, mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. O sea, traspasar el pacto, ir más allá, cruzar la línea de aquello que Dios ha dicho, no la cruces. También hay otra palabra que literalmente significa, fijad bien, del pecado, está hablando del pecado, significa soplar. Esta representa precisamente el pecado en su aspecto de vanidad o de falta de conocimiento. Dice Isaías, he aquí que todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. O sea, esto es importante entenderlo y comprenderlo, hermanos, porque a veces solemos creer que la vanidad, mejor ser vanidosos, a lo mejor no tiene importancia, pero es un pecado grave también. Es un pecado, gloria a Dios. La Biblia lo denuncia como pecado, por lo tanto no podemos decir a lo que no es, hermanos, algo que la Biblia está diciendo que sí lo es. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Vamos a ver. En Isaías es tremendo. Hay muchos pasajes en Isaías que nos hablan de lo que es la forma y en la manera en que la Biblia nos está describiendo lo que es el pecado de una manera que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y hay otra más que se refiere precisamente a la dureza del corazón, o sea, el grado más alto del pecado, que es la obstinación. Eso dice capítulo 4, versículo 21, recuerdan ese pasaje, dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Hay
muchísimas más. La rebeldía del corazón, hermanos, es la obstinación de querer siguiendo hacer lo malo, es una de las cosas más terribles, de la forma más terrible de pecar. Hay muchísimas más. Y nos falta el tiempo, es que nos falta el tiempo, hermanos, para hablar de todas estas cosas tan importantes. Pero vamos a seguir con palabras que expresan pecado. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ver. Mire, hemos dicho que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, o sea que tanto en el idioma griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, como en el idioma hebreo, que es el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, su mayoría, hay una poquita parte que está en arameo, pero realmente la gran mayoría, y le digo de paso, lo poquito que hay de arameo escrito, y esto es importante que lo entienda la gente, no sé si se han dado cuenta, pero lo poco que hay en arameo escrito en la Biblia está escrito en el libro de Daniel. ¿Y se ha preguntado usted por qué aparecen palabras en arameo en Daniel? Porque era el idioma de los gentiles. Es por esa razón. Y ahí hay profecías para los gentiles que se refieren a los gentiles y aparecen precisamente en arameo. ¿De acuerdo? Bueno, hemos dicho que tanto en el idioma griego como en el idioma hebreo, la palabra más común para el pecado es, tanto en el uno como el otro, es errar al blanco. Y esta palabra, de errar al blanco, aparece 174 veces en el Nuevo Testamento. 174 veces, que no es algo aislado. 174 veces en el Nuevo Testamento y 71 en las cartas del apóstol Pablo. La palabra, hermanos, expresa el estado de disposición al mal, como el acto de pecar en Romanos capítulo 3, versículo 23, que ya lo hemos dicho antes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren, otra palabra significa pasar o sobrepasar una línea o un deber o una conducta. Me voy a explicar un poquito sobre esto. Miren, esta palabra es siempre usada para indicar la violación de una ley positiva. La violación de una ley positiva. O sea, un precepto expreso con sanción mencionada. Vamos a ver un texto para que la Biblia lo va a decir mejor que yo todavía. Y está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. La violación de una ley positiva, un precepto con sanción que ya se menciona. Escuchen, porque fue advertido, ciertamente, el día en que comas morirás, cuando la serpiente va y le dice, Satanás, pero hombre, será Dios tan malo, que os ha prohibido que no comáis de ningún árbol. La mujer dice, no, de ninguno no, solo podemos comer de esto, pero de aquel no, porque él nos ha dicho que para que no muramos, o sea, fíjate, para que no muramos así, como para que no muramos, pero ¿cómo que, Eva, cómo para que no muráis? Dijo, ciertamente, o sea, es algo positivo, era un mandamiento, era una ley, para que no muráis, gloria al Señor. Amén. Otra significa precisamente fracaso, o sea, una caída de donde debía haberse mantenido. Por eso dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuchen esto, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta misma palabra se encuentra también en Mateo 6:14, pero con alguna desviación, a esta, pero también aparece. Pero déjame que te diga algo un poquito, que no quiero pasar de lo que quiere decir. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, esas faltas que hay ahí, hermanos, esa falta que aparece ahí precisamente, no está hablando de una falta
porque esto es importante. Me faltaría tiempo para poder expresar todo esto y entrar en un tema importantísimo que quiero abrir un paréntesis en ello, sin entrar en ello. Los pecados de ignorancia son pecados. O sea, cuando alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si una persona está pecando y no lo sabe? Se considera pecado. Sí. O sea, no se crean que no, se considera pecado. Si me da tiempo daré esto más adelante, ¿de acuerdo? Pero vamos a seguir un poquito. Sigamos con lo que dice Mateo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Si tú no perdonas, no hay perdón. Es así. Si no perdonas, no hay perdón. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. También hay una palabra aquí, hermanos, que significa desorden, anarquía. Amén. Dice, y eso está en Primera de Juan, dice, todo aquel, porque esta es una de las definiciones del pecado muy buena en Primera de Juan. Dice, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Claro, si no hubiera ley no habría pecado. Es lógico. Pero hay ley. Gloria al Señor, por tanto. Y entonces, claro, yo el otro día escuché, no me acuerdo dónde lo escuché, pero lo escuché. Decir que si realmente la persona, yo peco porque la ley me dice a mí que esto es pecado, por lo tanto, si yo no tengo conocimiento de la ley, a mí no se me puede inculpar, mis amados hermanos, realmente de cometer una transgresión porque no conozco la ley. Bueno, vamos a ver, usted va circulando con un coche y usted se salta una norma de tráfico y lo para la Guardia Civil y ahora le quiere denunciar y usted le dice, es que yo no sabía esto del tráfico. ¿Usted no lo sabía? No lo sabía. Pues mire usted, perdone que no lo sabía, lo siento. No, usted no, porque hay infringido una ley. Es más, la Biblia dice que aunque no sepamos la ley, el hombre es ley en sí mismo. O sea, el ser humano es ley en sí mismo. O sea, hay una ley dentro del ser humano que aunque no conozca la ley, esa ley que está en mí me da testimonio verdaderamente de que yo estoy haciendo lo malo. También hay otra palabra que significa ignorancia. Aquí está. Ignorancia de lo que debía de saber. Pero en la segunda parte, eso lo dice Hebreos, capítulo 9, versículo 7, pero en la segunda parte, o sea, la segunda parte está hablando del lugar santísimo, aquí el escritor de Hebreos está hablando del sumo sacerdote, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, escuchen, ¿por quién ofrece la sangre? ¿Por quién? Por sí mismo. ¿Y qué más? Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ignorancia. O sea, esto significa disminuir, hermanos, lo que debía precisamente entregarse por completo, como dice en Primera de Corintios capítulo 6. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Bendito sea el nombre del Señor. El pecado de ignorancia no se puede excusar. No hay nadie que se excuse del pecado. Es que yo no lo sabía. No, el pecado es pecado. Por eso dice, el sumo sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio por los pecados de ignorancia. Y le voy a decir aún más, por los pecados de caret, por los pecados que se cometían a conciencia, sabía que era pecado, no había sacrificio levítico, hermanos. El día de la expiación, que era el día de los perdones, que se le llamaban, en el libro de Levítico, eso se hacía, esos sacrificios,
No se hacía por todos los pecados del pueblo, se hacía por los pecados de ignorancia del pueblo, por los pecados de ignorancia del pueblo. Y otra significa disminuir lo que debía de entregarse por completo, como he dicho antes. También hay otra que significa desobediencia a una voz. Eso también es pecado. Desobediencia a una voz. Dice Hebreos, capítulo 2, versículo 3, porque si las palabras dichas por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo, ay Dios mío de mi vida? ¿Qué pregunta, Dios santo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyen. Gloria al Señor. Amén, esto es muy importante. Gloria al Señor, amén. La desobediencia a la voz. A la voz. ¿Cuántas veces desobedecemos? Sobre todo a la palabra de Dios, por supuesto que es la voz viva de Dios de ahí, pero esa voz también que nos habla el Espíritu Santo, aún nuestra conciencia nos habla, gloria al Señor, y no hacemos caso. Y vamos a decir la última, porque hay muchas, entonces nos faltaría el tiempo. Bueno, diremos, hermanos, que la última es una deuda. Una deuda es una ofensa, una deuda o una ofensa es un pecado. Por eso, como he dicho yo antes, del texto que lo he dicho antes, y que si no perdonamos nuestras deudas, como también nosotros. Eso es en la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? Y perdona, Señor, nuestras deudas, y como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con el tema. Ahora vamos a hablar sobre algo importante del pecado. Me queda mucho todavía, muchísimo. Así es que no lo voy a terminar porque me queda muchísimo. Ahora bien, vamos a ver las definiciones del pecado. Primero, pecado es la transgresión de la ley. Vamos a dar un resumen breve de todo lo que he dicho para que sepan realmente lo que es el pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Pecado es deseo desordenado, o sea, un deseo exagerado. Eso es pecado. Pecado es la deficiencia o la falta de amor de Dios, o sea, a Dios y al hombre. Escuchen, eso es un pecado. La falta de amor a Dios y también al hombre. Porque lo dice la Biblia. Pero hombre, dice Juan, pero vamos a ver, tú me estás diciendo que amas a Dios y aborreces a tu hermano. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves y a tu hermano que lo estás viendo lo aborreces? No cuadra, ¿verdad? Pecado es dar preferencia a Dios en vez de dársela a Dios. La preferencia siempre es para Él. Él tiene que estar por encima de todo. Escucha bien, de todo. De todo. Cuando digo todo, es todo. Digo hijos, esposa, familia. Él está por encima absolutamente de todo. Pecado es el acto de subordinación también. Cuando alguien se subordina, se rebela contra algo que se dice, eso es un pecado. Pecado es la falta de inconformidad a Dios. O sea, cuando alguien, mis amados hermanos, no está de acuerdo a la ley que Dios ha puesto, es un hecho, cuando alguien se revela y dice, pues yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice ahí la Biblia, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pues yo no lo veo bien. Cuidado con eso, porque yo he visto mucha gente que dice, pues yo eso no lo veo bien. Si Dios lo dice, calla. Que Él sabe más que tú y más que yo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el cuarto punto sobre el pecado. Lo que quiero hablaros en este cuarto punto es el alcance del pecado, la dimensión del pecado. Las Escrituras nos enseñan que el pecado tiene una dimensión universal. Universal. O sea, el pecado ha afectado a una parte del cielo
a sus habitantes y a toda la tierra y sus habitantes. Fijaos bien, vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a hablar sobre lo... Sí, gracias. Vamos a ver. Eso es un tema de angelología, o sea que es un tema que estudia los ángeles, pero que es muy amplio, por lo tanto aquí no vamos a entrar porque esto es otro tema muy amplio. Pero sabemos por el libro de Job que Satanás también tenía acceso al cielo. Y no era porque él podía entrar cuando le diera la gana, pero sí cuando había precisamente una convocatoria de parte de Dios, de los ángeles, él era convocado, él asistía también, pero tenía parte, tenía acceso también. También sabemos que Satanás y sus emisarios tienen un cuartel general, también celestial, donde hace guerra contra los creyentes, que es también aquí, en ese primer cielo que vemos en la... Estamos hablando que la caída afecta a todo, a los cielos, al primer cielo, al segundo cielo y al tercer cielo. Gloria al Señor. Y me refiero al tercer cielo porque allí se cometió prácticamente ese primer pecado y allí, mis amados hermanos, afectó también, porque allí no solamente Satanás, sino gran parte de ángeles también le siguieron a él. Otra, la tierra, hemos dicho. El pecado y la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, afectó a toda la tierra, y no solamente a la tierra, sino a los habitantes de la tierra. O sea, afectó al reino vegetal, porque este reino vegetal, por causa del pecado, dice la tierra que fue maldito. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor. Cardos y espinos te producirán. Pero sabemos, gracias a Dios, que esto será restaurado precisamente en la era del milenio. Versículo 3:17 del libro del Génesis dice: y al hombre dijo, por cuanto deciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita, afecta a la tierra, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dice en Isaías capítulo 55 versículo 13, dice: en el lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga, dice, crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. La tierra, en el primer texto, vemos que en el Génesis es maldicida, pero ya en Isaías hay una restauración de la tierra. En el milenio, ya la tierra volverá otra vez de nuevo a gozar de los privilegios que tuvo. Gloria al Señor, amén. También afectó al reino animal. Los animales no eran salvajes. Los animales, como el hombre, eran vegetarianos. Comían de los vegetales, comían de lo que producía la tierra. Pero esto también será restaurado, como dice en Isaías capítulo 11, en el milenio, que el león comerá paja como el cordero, o sea que habrá una restauración. Pero también afectó a la raza humana. O sea, el pecado ha afectado, y no solamente ha afectado, sino que ha infectado a toda la sociedad, a todos los hombres. O sea, tanto las escrituras como la experiencia confirman el dicho de que con una sola excepción, una única excepción, que esa es Jesucristo el Señor, todos los seres humanos nacen depravados. Todos. Y si alcanzan, hermanos, hasta la edad de la responsabilidad, todos son hallados culpables del pecado personal. O sea, todos nacen en la naturaleza caída. Todos nacen depravados. No estoy hablando que, cuando yo hablo de depravación, no me refiero a la depravación total del carne, pero sí creemos que hay una depravación. El hombre es un ser depravado y eso no lo podemos discutir absolutamente nadie. Lo sabemos perfectamente. Ahora, cuando el hombre llega a una responsabilidad, entonces es cuando realmente el hombre tendrá que dar cuentas de su responsabilidad personal frente al pecado, porque el hombre no se condena, ¿verdad? Tú ni yo me condeno por el pecado de Adán, sí, yo me condeno por mi propio pecado, por el pecado que yo hago, como tampoco me condeno por el tuyo, ni tú por el mío. Cada uno se condena por su propio pecado, es algo personal. Así que vamos a hablar de un tema importante. El tema es importante, es el resultado del pecado. Así que hemos dicho que la magnitud del pecado es universal, pero hay unos resultados.
Y esos resultados son desastrosos, son mortíferos, son terribles, hermanos. Sobre esto diremos dos resultados, ¿eh? La tierra y el hombre. La tierra y el hombre. Vamos a hablar un poquito sobre la tierra, ¿de acuerdo? En cuanto a la tierra, el resultado se puede identificarse de dos cosas. Primera, el gemido de la creación. Fíjese, dice el texto en Romanos capítulo 8, versículo 19, Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Esto es tremendo, hermano. Este pasaje de Pablo es un pasaje que demuestra precisamente la intimidad, esa íntima conexión que existe entre el hombre y la creación inferior, que es la tierra. El pecado ha traído la esclavitud, precisamente, ha traído esclavitud a la creación, ha traído corrupción, pero la plena redención del hombre traerá también su completa liberación. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces que, miren, se han escuchado una serie de ruidos, de sonidos, que todavía no saben de dónde provienen, de dónde vienen. Hay gente que creen que es un morse, que están poniéndose en contacto los extraterrestres y quieren ponerse en contacto con los de la Tierra, quieren mandar mensajes porque han oído unas cosas extrañas, unos sonidos extraños, etc. Bueno, la Biblia dice que son esos sonidos. Dice que la creación está gimiendo. Gime, hermanos, porque ella está esperando también su redención, ser reconstruida otra vez de nuevo. Gloria al Señor. Por causa del pecado del hombre. Fijaos bien hasta dónde. Y luego hablaremos, la segunda, es la vanidad de la creación. En Romanos capítulo 8, versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Números capítulo 14, 21 dice, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. O sea, gran parte de la Biblia se ocupa, hermanos, con la narración precisamente de la idea del Señor de la tierra. Él es el Señor de la tierra también. No solamente es el Señor de los cielos, es el Señor del universo, de la tierra, de todo, porque hay muchas profecías hablando de que el Señor vuelve otra vez, vuelve a la tierra, y Él va a volver aquí otra vez, hermanos, y va a establecer su reino aquí, ese reino mesiánico durante esos 1000 años que va a estar, donde la tierra gozará de prosperidad, gozará, hermanos, de bendición y de gloria, porque el Señor estará aquí en la tierra reinando juntamente, por supuesto, con nosotros, con la iglesia. Antes del diluvio, esa presencia, hermanos, antes del diluvio, esa presencia donde Dios se movía en toda la tierra, tuvo que alejarse en consecuencia del pecado y el juicio sobre ella. Miren, saben que había presencia, porque aún después de que Adán pecara, aún habían hombres que sentían esa presencia de Dios viva, y habían, pero poco a poco los hombres fueron desviándose, hasta que esa presencia de Dios se desvió, se rompió con los hombres por causa del pecado, antes de que el diluvio. Es por esa razón, hermanos, que tuvo que venir ese juicio sobre la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 3 al 12, ustedes leen ahí y verán cómo también había una presencia del Señor en la nube, por ejemplo, del Éxodo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 40, 35, dice que bajaba la nube, dice que no podíamos entrar en el tabernáculo de Dios porque la nube estaba sobre él, o sea, la gloria, la Shejinah de Jehová lo llenaba. Pero esa gloria que también aparecía en el tabernáculo, desapareció bajo el reinado de los reyes impíos, o reyes que comenzaron a pecar, que no tuvieron en cuenta los mandamientos de Dios, y no fue hallado precisamente
en el segundo templo. Ya en el segundo templo esa gloria no estaba. No sé si ustedes habrán pensado eso alguna vez. En el segundo templo ya no había gloria. Y me dirán, ¿por qué? ¿Por qué no había gloria en el segundo templo? Porque no estaba el arca. No estaba el arca en el segundo templo. El arca ya se la habían llevado. Había desaparecido. Y como no estaba el arca, hermano, la gloria de Dios no descendía, no se posaba. Por eso, en el segundo templo no bajaba esa gloria. Y tampoco, por supuesto, que la gloria estaba ya en la persona de Cristo Jesús. Esa misma gloria estuvo precisamente ahí, en la persona de Jesucristo, preeminente. Pero Él partió a causa también precisamente de los pecados de los judíos, y el templo otra vez fue dejado vacío y desolado, como dice Mateo capítulo 23. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se hace tarde. Son las 12 menos 20, me falta mucho todavía por concluir, hermanos, el tema, y si el Señor lo permite, la próxima semana volveremos a hablar de este tema tan interesante como es la doctrina del pecado, y viendo todos estos matices que la palabra del Señor nos enseña, que a veces pasan desapercibidos, pero que son muy importantes. Hay muchas cosas todavía que hablar sobre ello. Amén. Pues que Dios me los bendiga grandemente. Pido perdón porque me he pasado más de lo que me corresponde. Tenía que terminar a las 1:30 y son menos 20, así que les pido disculpas. Amén. Bueno, pues nuestro hermano Aarón, que es el que